Hola, mi nombre es Ana Cristina Herreros cuando escribo y Ana Griot cuando cuento. Soy escritora, editora y narradora oral. Y estoy aquí en el Instituto Cervantes de Utrecht, para charlar con vosotras y con vosotros sobre la importancia de los cuentos. Pero antes de nada, quería presentarme. Yo nací en León hace no mucho tiempo y cuando era pequeña mi padre me llevaba a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba con un doble nudo, tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado, tenía una nariz ganchuda con una verruga con 3 pelos y una barbilla picuda con 3 pelos blancos más y unos dedos largos, largos, largos que cuando te acariciaba tú sentías lagartijas que te recorrían el cuerpo. Y mi padre me llevaba a esta señora todos los domingos. Y no era una bruja, no, era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Y mira que yo me empeñaba, ¿eh? Abuela, cuéntame un cuento. Pero mi abuela nada. Mi abuela no me contó cuentos porque ella perteneció a una generación de mujeres que tenían miedo. Y la gente, cuando tiene miedo, calla, guarda silencio. Así que mi abuela no me contó jamás ningún cuento. Me tocó aprender a leer para escuchar en las páginas de los libros los cuentos que mi abuela no me contaba. Mi madre tampoco me contó ningún cuento porque ella era gallega en un momento en el que las lenguas periféricas estaban prohibidas. Así que le prohibieron hablar gallego. Y ella no sabía hablar castellano porque nunca había ido a la escuela. Así que le tocó guardar silencio hasta que aprendió a hablar castellano. Ella había escuchado sus cuentos en gallego, así que no podía contarlos en otra lengua, porque uno cuenta los cuentos en la lengua materna, en la lengua del vientre, en la lengua del recuerdo, en la lengua con la que uno sueña. Y no me contaba cuentos, pero sí me cantaba. Y curiosamente, las primeras palabras que recuerdo de mi madre son una nana que dice: miña nai ciña, como a miña no hai ninguna, que me cantaba cariña co calorciño da súa. Esas son las primeras palabras que yo recuerdo de mi madre. Así que, de alguna manera, esta madre que no sabía leer y escribir insufló en mí ese gusto por las palabras, por las canciones, por la lírica, por la narrativa, por la novela. Porque los primeros contactos que tenemos con la literatura es en el regazo de una madre, en los brazos de una tía, en los brazos de un padre que comparte con nosotros sus historias, sus cuentos, las canciones con que los acunaron, los cuentos que llenaron sus noches de pesadillas o de sueños hermosos. Todo eso es lo que forma parte del imaginario de una persona, del acervo cultural y del patrimonio. Y todo eso es un legado que tenemos la responsabilidad de dejar a nuestros niños y a nuestras niñas. No lo olvidéis. Como decía antes, la primera aproximación que se tiene a la literatura es en el regazo de un familiar, de una madre, de un padre, de una tía. Y eso es lo que nos conecta con la literatura, lo que hace que sintamos ese gusto por las historias, ese gusto por escuchar, ese gusto por cantar o por decir en verso o en rima. Todo esto que es literatura, aunque sea oral. De hecho, recordad que la mayor parte de la literatura en el mundo es literatura oral, porque esto de escribir es una anécdota que pasa en muy pocos lugares. En África hay más de 20.000 lenguas y todas ellas son orales, no se escriben. En muchos países las lenguas amerindias, por ejemplo, son lenguas que no tienen escritura. El castellano llegó con su lengua escrita y su lengua oral, pero las lenguas de los pueblos originarios de América no tienen escritura. Lo cual no quiere decir que no tengan literatura. Tienen literatura. Porque en estos lugares todo, la enseñanza, la transmisión de valores, la construcción del imaginario, todo eso se construye a partir de los cuentos tradicionales y también de la lírica tradicional, que en muchas culturas está íntimamente unido la poesía y la narración y el teatro, todo es uno. Bueno, pues estos primeros momentos son momentos muy fértiles porque establecen una relación entre el adulto y el niño a través de eso que es el libro, la lectura en voz alta, o a través de eso que es el cuento contado oralmente. Y esta relación es una relación que se produce mirada a mirada, corazón a corazón, pálpito a pálpito y piel a piel.
Y es una relación que provoca eso tan necesario para crecer que se llama el apego. Sin eso es imposible crecer de una forma sana. Y sin eso es imposible tener una relación sana, basada en el placer, con la lectura. Así que es muy importante leerle a los niños y a las niñas en época temprana. Es muy importante leer, pero también es muy importante compartir con ellos anécdotas de cuando éramos pequeños, compartir con ellos las palabras que usábamos para jugar en los patios de recreo, compartir con ellos las palabras que usábamos para cantar o las palabras que usábamos para decir lo que fuera. Yo os he contado que a mí mi abuela no me contaba cuentos, pero mi prima contaba. Contaba un cuento que no contaba nada. Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Bueno, esto es uno de esos cuentos de nunca acabar, un cuento que no cuenta nada, que nos contaba la gente que no quería contarnos un cuento. Y son cuentos que también, aunque no cuenten realmente una historia, establecen esa relación con lo oral y establecen esa relación con los patrones rítmicos, con las historias inconclusas, con eso que de pronto desata nuestra imaginación y nos hace imaginar algo que pertenece al mundo de lo simbólico. Hay otra razón para contarles a los niños cuentos desde época muy temprana o para leérselos en voz alta, y es que los cuentos, las historias, los poemas construyen el imaginario de los niños y las niñas. De hecho, los niños existen desde el siglo XIX, desde el romanticismo. Antes no existía la infancia, tampoco los nacionalismos. Y en ese momento se acuña el concepto de infancia, aparece el gusto por lo popular, justamente para justificar los nacionalismos, aunque bien pronto los hermanos Grimm se dieron cuenta de que los cuentos alemanes son iguales que los holandeses, iguales que los españoles, iguales que los serbios, iguales que los croatas, iguales que los turcos. Y bueno, pero esos cuentos son iguales en todos los países porque hablan de eso intrínsecamente humano. Y lo humano no conoce nada más que una patria, la humanidad. Por eso los cuentos son universales. Pero hablábamos de construir el imaginario y esto es una cosa muy importante. Como decía, los cuentos no se les contaban a los niños, sino que los cuentos se los contaban los adultos unos a otros y los niños estaban. Y entendían lo que entendían, porque los cuentos, lo mismo que cualquier texto literario, son ambiguos y autorreflexivos. Como decía Roman Jakobson, esto es lo que caracteriza a un texto literario y esto tiene la literatura oral. Por esa razón, esta ambigüedad permite que los niños decodifiquen el cuento a una edad de determinada manera y cuando crecen decodifiquen el cuento de otra manera. De hecho, en muchas comunidades los cuentos se usan para establecer el momento en el que un niño se convierte en adulto y es el momento en el que el niño comienza a comprender el cuento con otros oídos y comienza a entender toda la dimensión del cuento. Pero toda esa dimensión que está ahí y que puede permanecer un poco incomprensible para los niños a nivel verbal, quiero decir, se queda ahí en el inconsciente o en el subconsciente y construye el imaginario del niño, construye el mundo de lo simbólico. Dice un pedagogo francés que los cuentos son caminos que los niños recorren para aprender a recorrer senderos por los que habrán de transitar cuando sean adultos. Tener que elegir, la pérdida, la traición, todas estas cosas, ¿no?, que nos sucede de adultos pasa en los cuentos tradicionales. Pero desde luego lo que pasa siempre es que triunfa la justicia. Y yo creo que eso es algo que hay que contarles a los niños. Que nos parezca lo que nos parezca de injusto el mundo, siempre triunfa la justicia. Y esto es un mensaje absolutamente maravilloso. Por eso es muy importante contarles cuentos a los niños y desde época muy temprana. Los niños, cuando están en la tripita de sus mamás, escuchan. Y de hecho, dicen que los niños lloran con diferente ritmo en función de cuál haya sido la lengua materna que han escuchado en el vientre materno. Es muy importante hablar, contar, decir, cantar cuando una alberga a un bebé ahí en su vientre, porque esto los niños lo escuchan. Y cantarle y decirle a él también.
cuando nace, también es muy importante contarle historias, que puede parecer que los niños no entienden, pero no es así. La primera vez que conté con bebés, yo contaba con niños, pero no con bebés. Y me pusieron 16 bebés de 6 meses en un tatami en una escuela infantil. Cuando llegué empezaron a poner carita de llorar, porque yo era un ser extraño para ellos. Y de pronto pensé, ¿qué les cuento yo a estos? Y les conté La noche boca arriba de Julio Cortázar. Obviamente los bebés no entienden lo que sucede, el argumento de La noche boca arriba. Tampoco habrían entendido el pollo Pepe, esos bebés de 6 meses. ¿Qué entiende un bebé? Entiende las emociones que tú estás sintiendo cuando cuentas. Entienden que tú te estás emocionando. Entiende que tú estás desasosegada porque hay un elemento de intriga que te produce desasosiego. Y todas estas emociones son muy importantes y es muy importante transmitirlas a los niños y a las niñas porque en esta época tan temprano se construye la educación emocional. Y no solamente la alegría es una emoción, hay muchas otras emociones que es muy importante transmitir a los niños a través de los cuentos. La tristeza, la decepción, la amargura, la impaciencia, la nostalgia, la ternura, todo eso son emociones y todas las emociones son válidas. Entonces es muy importante comunicarlos con los niños e intentar sentir nosotros lo que estamos contando para que el niño reciba esa carga emocional a partir y a través de la historia. Por eso es muy importante contarle a los niños los cuentos que os contaron a vosotras de niñas o los cuentos que leísteis de niñas y que os apasionaron. No importa que penséis que no lo va a entender, porque hay una comprensión mucho más allá de las palabras que tiene que ver con la piel y que tiene que ver con lo emocional. Entonces es muy importante compartir las historias que a vosotras os apasionen, que a vosotras os gusten, que a vosotras os muevan, que a vosotras os parezcan historias dignas de ser repetidas. Todo eso es lo que hay que transmitir a los niños. Y yo creo que esto hay que hacerlo desde época muy temprana. Los niños que aprenden a escuchar, aprenden a leer. Los niños que tienen una relación afectiva con la lengua de la madre, acaban teniendo una relación afectiva con la literatura. Esto es una lenga-lenga que me cantaba mi madre y que un buen día encontré un libro de tela. Teresinha de Jesús. Teresinha de Jesus, de un colpo foi pro chão, acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, e o terceiro foi a quem Teresinha deu a mão. Tanta laranja caída, tanto sugo de limão, tanto, tanto, tanto amor dentro do meu coração. De laranjas quero um gomo, de limão quero um pedaço, de Teresinha de Jesus quero um beijo e um abraço. Teresita de Jesús, de un golpe se cayó, acudieron 3 caballeros, todos de gran condición. El primero fue su padre, el segundo su hermano, y el tercero fue a quien Teresita dio la mano. Tanta naranja caída, tanto jugo de limón, tanto, tanto, tanto amor dentro de mi corazón. De naranjas quiero un trozo, de limón quiero un pedazo, de Teresita de Jesús quiero un beso y un abrazo. Porque el corazón suena igual en portugués y en castellano. Bueno, los cuentos tradicionales y también los álbumes ilustrados para niños que leemos a nuestros hijos son muy importantes para la adquisición de la lengua porque están llenos de esos recursos de la oralidad que son la repetición, las anáforas, los paralelismos, las aliteraciones. Y la lengua se aprende escuchando y repitiendo. De hecho, sabemos que un niño ha adquirido su lengua
cuando de pronto regulariza los paradigmas irregulares. Cuando un niño dice mal un verbo irregular y lo pronuncia o lo dice regularmente, sabemos que ese niño ha aprendido esa regla de construcción de los verbos y la está aplicando a todos los verbos sin darse cuenta, obviamente, de que el verbo es irregular, pero sabemos que ya ha aprendido el paradigma. Y esto se produce porque todas las cosas que aprendemos se aprenden por repetición. De hecho, didacticalia, disco, viene de decir una y otra vez. Y esa es la base de la enseñanza, ¿no? La repetición. También la interiorización y también el apego forma parte de esa adquisición de la lectura, ¿no? Uno tiene ganas de leer o de escuchar un cuento, se siente apego por la persona que está mediando entre el joven lector, el primer lector y el libro, o que está mediando entre la persona que comienza a escuchar cuentos y el cuento contado oralmente. Por eso la lectura o el relato de los cuentos en temprana edad es una herramienta súper importante para la adquisición de la lengua, tanto oral como escrita. Además, recordad que los cuentos crean un universo de imágenes y un universo de sensaciones que se quedan ahí en el acervo individual de cada persona y que permiten que eso construya un mundo mucho más rico, un mundo mucho más plural y un mundo que uno puede expresar mejor y que uno puede sentir con muchos matices y que uno puede imaginar con muchos matices también. De hecho, pensad una cosa, todos los cuentos tradicionales y las historias que valen la pena tienen estructura de cuento tradicional. Pensar en el mayor dramaturgo de la historia, William Shakespeare, basó toda su obra en leyendas que circulaban en su época. Pensad también que el máximo exponente de la literatura en castellano, que es El Quijote, está basado en un montón de cuentos que circulaban en la época de su autor, en dichos y refranes populares en la boca de Sancho, ese contrapunto al héroe loco, y que está construido de una forma tradicional. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante darse cuenta de que las historias que permanecen al final son las historias que tocan lo profundamente humano. Los libros se convierten en clásicos cuando trascienden la época y cuando tienen validez en cualquier momento. Y eso pasa con los cuentos. Fijaos, cuentan que en el comienzo de los tiempos los hombres y las mujeres teníamos una alimentación carroñera porque no estábamos nada preparados para sobrevivir en la cadena evolutiva y mucho menos para cazar. El hombre y la mujer tenían apenas unas piedras que golpeaban unas con otras y les sacaban un poco de punta y era su única herramienta. Con esta escasa herramienta y con la capacitación física tan insignificante que hemos tenido siempre hombres y mujeres, cuando otros depredadores más grandes cazaban, llegaba el hombre, la mujer con su piedra, partía el hueso, porque lo único que quedaba de aquel animal cazado eran los huesos, y sorbía el tuétano. Esa es la primera alimentación carnívora de los hombres y las mujeres. Pero algo sucedió que comenzó a revertir esta situación de indefensión en la naturaleza e hizo que el hombre y la mujer se convirtieran en los reyes de la evolución y en los reyes de la naturaleza, tristemente en algunas ocasiones. Y esto fue la adquisición del lenguaje para nombrar el horror y sobre todo el desarrollo de una forma específica y especial del lenguaje que es el relato. Parece ser, dicen los arqueólogos y los antropólogos, que en el momento en que el ser humano se sienta en torno a una hoguera hay un uso del fuego también, tanto como elemento defensivo como para cocinar aquello que cazaba o aquello que recolectaba. En ese momento el fuego sirve para esto, pero también para reunirse en torno a él a contar historias. Y dicen que en el comienzo de los tiempos alguien se sentó en la hoguera paleolítica, seguro que fue una mujer, y comenzó a contar una historia, un cuento. Y estos cuentos hablan siempre de lo mismo. Hay un personaje que tiene un conflicto y se pone en camino. Y en el camino se encuentra con el otro, con el donante. Y gracias a la intervención del donante, el que se ha puesto en camino, consigue resolver el conflicto que ha motivado que se haya puesto en camino. Y después de resolver este conflicto, gracias a la ayuda del otro, regresa al lugar de donde ha partido, convertido en rey, que esto es un símbolo. Rey en los cuentos tradicionales quiere decir dueño de tu propia vida.
Porque los cuentos hablan de que si tienes el coraje para ponerte en camino cuando tienes una dificultad y te dejas tocar por el otro y te dejas afectar por el otro y te dejas influir por el otro, entonces consigues resolver ese conflicto y regresas dueño de tu propia vida al lugar de donde has partido. Esa es la estructura de todos los cuentos tradicionales. Fijaos que gracias a esto el ser humano aprendió a confiar en el otro ser humano. Porque el otro no es el que te asesina, el que te mata, el que te roba la plaza de la guardería o el que te quita la esposa. El otro es el que te ayuda. Esta es la enseñanza de todos los cuentos tradicionales. Y gracias a esta confianza, los seres humanos comenzaron a cazar juntos y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo en la fuerza de lo colectivo. Y gracias a esta fuerza de lo colectivo, el ser humano, que estaba tan mal preparado para sobrevivir en la cadena evolutiva, consiguió erigirse en el rey de la creación, en el rey de la naturaleza, y consiguió perpetuarse como especie. Así que fijaos si son importantes los cuentos no solamente para la adquisición de la lectoescritura, sino para la adquisición de ese apego y ese gusto por la vida, para la confianza en el otro, en que el otro es el que te ayuda, y para la confianza también en que siempre que tienes un conflicto hay alguien que te echa una mano y te ayuda. Y que todo acaba con la restitución de la justicia. Esto cuentan los cuentos tradicionales, esto cuentan las historias que nos han contado tradicionalmente a los niños y a las niñas. Bueno, pues en el mundo de habla hispana, en el mundo panhispánico, tenemos una riqueza impresionante de tradiciones orales, no solamente en castellano, sino también con toda esta maravilla de lenguas y tradiciones de los pueblos originarios en América, que vinieron como a enriquecer todo ese acervo y todo ese patrimonio tradicional. Tradicional significa que perviven variantes, que se cuenta de diferentes maneras, que hay diferentes versiones, porque cada vez que alguien cuenta la historia, le pone un poco de su piel, le pone su mirada, le pone su pálpito y le pone su aliento. Eso significa tradicional. Por eso hablamos de literatura tradicional o tradición oral. Oral significa que lo reinventamos, que cada vez que lo actualizamos y lo ponemos ahí, estamos un poco inventando esa historia, ese relato. Hay diferentes exponentes, digamos, de esta tradición oral, narrativa, aunque es verdad que se mezcla con lo lírica porque muchos cuentos tienen partes cantadas y muchas canciones cuentan historias. Pero así, grosso modo, están los cuentos, que tienen la estructura que ya os he explicado, que se cuentan en tercera persona. Hay un narrador omnisciente que cuenta lo que sucede en un tramo de la vida de unos personajes. Casi siempre el tiempo que se usa es el pretérito imperfecto, que tiene un aspecto perfecto, o sea, no acabado. Es un tiempo en pasado, pero cuyas repercusiones se hacen sentir en el presente. Es un tiempo continuo en pasado también. De hecho, hay algunas fórmulas de inicio, en el mundo árabe sobre todo, que dicen era y cuántas veces fue en la antigüedad del tiempo. Y de hecho, nuestra fórmula de inicio, érase una vez, establece un comienzo de alguna forma mítico. Todos los niños saben que cuando uno comienza a decir érase una vez, lo que va a suceder ahí no pertenece al mundo de la realidad, sino al de la verdad. Porque el dragón no existe en la realidad. Bueno, hay gente que cree que sí, pero sí que existe en la verdad. La verdad del dragón es el miedo que sentimos a eso tan devastador que es el fuego, a ese tan devastador que son las inundaciones, porque el dragón tiene una naturaleza acuosa y también ígnea. Entonces, eso sí existe. El dragón es esa forma que usamos para poder hablar de ese miedo. Bueno, pues también los cuentos se llenan de ese mundo de lo simbólico. Tienen fórmulas de inicio, como había una vez, y tienen fórmulas de cierre, como colorín colorado, este cuento se ha acabado, como aquí está mi cuento con pan y pimiento, este ya lo he contado, cuéntame tú otro cuento. O muchísimas fórmulas que establecen como esos ritos para empezar y acabar los cuentos. Existen en prácticamente todas las culturas y todas las civilizaciones. Luego está también las leyendas. Bueno, los cuentos son universales, no hay nombres propios. Y si los hay,
son nombres que definen a un colectivo muy grande. ¿Cómo se llaman las mujeres o las chicas en los cuentos tradicionales? La mujer, la niña, la abuela o Mariquilla, María, porque María es un nombre que por lo menos las mujeres que vivimos en España de mi generación, todas nos llamamos María. O sea que María puede ser cualquiera. ¿Cómo se llaman ellos? Juan o Pedro, que también es un nombre súper extendido en el mundo panhispánico. O deciden estos nombres genéricos porque permiten que cada vez que uno lo cuenta y lo actualice lo pueda llevar a su campo y a su terreno. Las leyendas tienen también, como los cuentos, motivos universales, pero están circunscritas, están ambientadas en un lugar concreto. De hecho, suelen ser históricas, suelen ser geográficas, suelen ser novelescas y hablan pues del cerco de Granada, hablan de por qué aquella montaña parece una mujer muerta en Segovia, hablan de estas cosas, dan una explicación legendaria a algo que la gente quiere saber o algo por lo que la gente se pregunta o algo que ha sorprendido, porque el Benacantil de Alicante tiene una cara de persona y hay una historia increíble de un amor entre entre una mora y un cristiano. Entonces, estas son las leyendas. Aunque están circunscritas a lugares concretos, también están construidas con motivos universales, lo mismo que los cuentos. Y luego están los mitos. Los mitos buscan dar explicación a cosas muy originarias y muy primeras, por qué la luna está en el cielo, por qué los sapos son aplastados y tienen verrugas, por qué los papagayos tienen plumas de miles de colores. Estos son los mitos. Los mitos hablan de un momento en el que la Tierra no es como la vemos ahora y explican por qué la Tierra es como la vemos ahora y las cosas son como son ahora. Luego están también los romances, que también son historias que se cuentan en versos de 8 sílabas o de 6 sílabas. Riman los impares, no, riman los pares y quedan sueltos los impares. Y tienen una rima casi siempre consonante, aunque a veces asonante. Y son la primera forma de las historias son estos romances, desgajados de cantares de gestas, etcétera, etcétera. Entonces estas son como las manifestaciones por excelencia de la lírica, de la literatura tradicional en el ámbito hispano. Hispano quiero decir panhispánico. Con hispano no me refiero solamente a español. Español. Bueno, está claro que la lectura, como ya vengo diciendo, y el gusto por la lectura y por las historias se produce en época muy temprana. Pues contándole a los niños en vuestra lengua, que establezcan un vínculo con esa lengua basada en lo afectivo y en la relación con vosotros. La presencia que se establece con un niño que tienes delante, al que le lees en voz alta, pero al que le cuentas mirándole a los ojos, porque es muy diferente leer que contar. Cuando tú cuentas, la relación se establece con el niño a través del libro, porque tu mirada está en el libro. Pero cuando tú le cuentas a un niño, la relación se establece a través de la mirada. Y eso es muy importante porque es tener en cuenta al otro, considerar al otro como interlocutor y no como un simple espectador que está allí sentado escuchando cómo le lees. Aunque leer en voz alta también es súper emocionante, pero se establece una relación un poco distinta. La relación con el otro a través de la lectura se establece a través del libro y la relación con el otro a través del relato oral, del relato contado, se establece de mirada a mirada, de piel a piel y de corazón a corazón. Es una cosa bastante diferente. Las dos son maravillosas porque leer en voz alta también es increíble, sobre todo si leéis de una manera expresiva, obviamente, ¿no? Si dejáis que vuestras emociones afloren en eso que leéis. Y si de vez en cuando levantáis la mirada del libro y miráis al niño. O si contáis con el libro, mostrándole las imágenes, pero con la mirada puesta en el niño. Este es una canción que podría ser una historia, que les cantamos a los niños pequeños, o porque por lo menos a mí me cantaban. 5 lobitos tenía la loba,
Blancos y negros detrás de la escoba, 5 tenía, 5 crió, y a todos los 5 la teta les dio. ¿Veis que mi mirada no está en el libro, mi mirada está en vosotras? Es una manera de interactuar con un niño, con una niña, a través de un libro, del objeto libro, pero mirándole fijamente a los ojos. Yo cuando mi hija era pequeña siempre me decía, mamá, cuéntame cuentos con los ojos, no con la boca. Lo que quería era que la mirara, que la reconociera como una persona que está ahí, del otro lado, escuchando lo que yo decía. Esto es muy importante. Y yo creo que la manera de insuflar o inculcar a los niños ese gusto por vuestra lengua materna, es desde lo afectivo, es desde lo materno, desde el vientre, desde el regazo, desde el abrazo, desde eso que nos hace querer estar con el otro en un momento íntimo, porque el momento del cuento es el momento de la intimidad, el momento de que el otro siente que lo has elegido para que sea el interlocutor de eso que tú quieres contar. Y eso que quieres contar es muy importante, además, y lo compartes con él, con ella, que está ahí, sentado en tu regazo, sentado enfrente de ti. Contar es abrazar con las palabras. Hay un libro maravilloso de un autor español que se llama Gustavo Martín Garzó, que se titula Una casa de palabras. Y él cuenta que cuando un padre o una madre se sientan en la cama y comienzan a leerle o a contarle un cuento a su hijo, construyen un refugio, un hogar, una casa de palabras donde los niños se sienten seguros porque se sienten acompañados. Y no importa que aparezca un lobo feroz, porque el niño está acompañado. Porque lo importante de todo esto no es quitar los lobos feroces de los cuentos, sino acompañar a los niños. Y justamente eso es lo que los niños necesitan. Acompañamiento, compañía, ser acompañados en ese proceso a veces tan complicado, a veces tan doloroso que es crecer. Y eso es lo importante. Y eso se produce a través de compartir con los niños las historias, insisto, tanto leídas como contadas. Construir ese refugio, esa casa de palabras, donde ellos se sientan seguros con vosotras y con vosotros. Y eso hace que el niño y la niña quieran y amen esa lengua en la que se vehicula todo eso que tiene que ver con ese apego, con ese afecto, con ese amor, con ese cariño. Yo creo que es muy importante para vosotras que no vivís en los lugares donde habéis nacido, describirle a los niños cómo es el lugar de donde nacisteis, describirle a los niños cómo es la gente que no conocen, describirle a los niños cómo erais de niñas, qué hacíais. Todo eso me parece que genera una corriente. Al final los niños imaginan un montón de cosas. Hace poco estaba releyendo Pedro Páramo y es impresionante porque no sé si recordáis que el comienzo de la historia, él va a Comal a buscar a su padre, a Pedro Páramo, pero él, el recuerdo que tiene del lugar es el relato que su madre ha hecho del lugar. Un relato idealizado, obviamente, ¿no? Y que contrasta con esa realidad que Pedro Páramo se encuentra. Y es tan hermoso ver cómo aquel muchacho de niño construyó un imaginario sobre ese lugar basado en los relatos de su madre, que lo hizo vincularse con ese lugar de una manera muy especial y necesitar ir a conocerlo. Y de alguna forma ir a buscar a su madre que ya no estaba. Entonces, esto es la maravilla, ¿no? de los relatos que construimos con los niños sobre los lugares que ellos no conocen o donde han ido muy pocas veces. Y esto es una cosa que yo creo que fomenta muchísimo que los niños quieran ir, visitar esos lugares, ver esos lugares y hablar esas lenguas. Esas lenguas que los convierten en diferentes, porque claro, en los lugares donde vivís la lengua vehicular no es el castellano. Pero el castellano acaba siendo la lengua de la intimidad, la lengua materna, la lengua en la que soñamos, en la que deseamos, con la que nos emocionamos. Y ese es vuestro objetivo, vuestra tarea, hacer que vuestros hijos sientan esa lengua como la lengua de la intimidad. Y eso se produce en el ámbito de lo doméstico, en la casa, frente al fuego, con el niño en brazos, agarrado, apretado, abrazado. Ahí se produce lo íntimo y ahí se produce la adquisición de todo eso que va unido a la lengua materna. La lengua materna es la lengua del vientre, es la lengua del oral, frente a la lengua escrita, que es la lengua patriarcal. De hecho, fijaos, los cuentos en todos los lugares del mundo se cuentan de noche.
¿Por qué? Porque el día es el momento de la ley, el momento del padre. La noche es el momento de la madre, el momento del encuentro con lo que no está, con los lugares lejanos, con la gente que no está. Es el momento del cuidado. Es el momento en que todos somos iguales, grandes y pequeños, blancos y negros, hombres y mujeres. La noche nos iguala a todos. Y por esa razón es el momento de los cuentos, porque para establecer una relación con el otro en un cuento es muy importante tenerlo a tu altura, mirarle a los ojos y considerarlo un igual. Y esa relación horizontal basada en algo que tiene que ver con el corazón, de hecho, contamos desde el recuerdo. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Desde ahí contamos. Entonces es muy importante ese recuerdo, ese vínculo con el corazón y lo afectivo que está en las historias, que habréis de contarles a vuestros niños y a vuestras niñas, si queréis que esa lengua, vuestra lengua materna, participe y sea también un poco su lengua materna también. Bueno, yo creo que lo importante de los cuentos no es adaptar el vocabulario, porque hay un significado que está en la sonoridad de las palabras, que está por encima de la comprensión de la palabra. No tenemos que entender todo lo que se nos dice, tenemos que sentir todo lo que se nos dice. Tenemos que ser capaces de evocar, a partir de esas palabras que igual no conocemos, los significados que para nosotros tienen. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo además que es muy importante no hablar a los niños como tradicionalmente se habla a los niños, pensando que tienen poco vocabulario, tienen poca comprensión, etcétera, etcétera. Entonces se les habla como se habla a los niños, y yo creo que eso, por un lado, lo que provoca es la sensación de que lo que te están diciendo es mentira, porque hay una voz que aparece ahí para hablar a los niños, que no es tu voz, sino que es la voz que pones cuando hablas a un niño. Normalmente a los niños se les habla, ay, mi niño, fíjate, no sé qué. Y si esa es tu voz, genial, pero si esa no es tu voz, no tiene ningún sentido hablarle a un niño así. Lo cual no quiere decir que no seáis cariñosas o que no haya ternura cuando se le habla a un niño. Pero yo creo que es muy importante que los niños no perciban que hay como una voz para hablarles a ellos y una voz para hablar a los adultos. Y por otro lado, creo que es muy importante también usar un registro lingüístico que igual los niños no entienden, que si causa alguna disrupción en la comunicación y produce algún ruido comunicativo porque hay algo que queremos comunicar y que de pronto se pierde el significado porque es una palabra que ese niño no va a entender, pues se le explica y ya. Pero cambiar el vocabulario yo no creo que sea bueno. De hecho, creo, como decía, que los niños aprenden a ser adultos en la relación con el adulto y cuando son tratados como adultos. Y creo que el gran problema de nuestros tiempos es esta eterna inmadurez en la que vivimos chicos y grandes, este descrédito y esta poca valoración de los ancianos, de lo usado, de lo viejo, ¿por qué no usar este término? Y también en como toda esta mercado que ha surgido en torno a los niños, la literatura para niños, la ropa para niños, el ocio para niños, que creo que no les hace ningún bien. Yo creo que es muy importante hacer que los niños participen del ocio de los adultos también. Y compartir con ellos cosas que para ti sean importantes y significativas. Porque si a ti te aburre ir a ver una película de Disney, el niño lo que va a percibir es el desagrado con el que su padre o su madre está sentado en la butaca de al lado. Y eso no creo que sea bueno. Entonces yo creo que es muy importante elegir cosas que nos gusten a todos, también cuentos que nos gusten a todos. Elegir el cuento, elegir la historia desde la posición de uno, ¿no? Y también, obviamente, si de pronto tienes el niño enfrente, si pone cara de no entender, lo explicas. Pero modificar los argumentos porque pensemos que los cuentos son crueles, cambiar las historias, banalizarlas porque pensemos que los niños no tienen capacidad para entender cosas profundas. Yo creo que todo eso es considerar al niño un público que es pequeño, pero no menor. Menor en el sentido de con menos importancia. Yo creo que es muy importante darle importancia a las palabras que usamos, y creo que es muy importante no cambiar esas palabras sino explicarlas. En el caso de un texto escrito y en el caso de un texto oral, puedes hacer una versión con la que tú te sientas cómoda, pero creo que es muy importante que los niños adquieran un vocabulario que no tienen. Y ese vocabulario se adquiere escuchando palabras que no se entienden, no hay otra.
Yo creo que el trabajo más que de adaptación de lo escrito y del vocabulario pasa por la indagación en qué sientes tú con eso que estás diciendo. Es más un camino de lo afectivo que un camino de lo lingüístico. Aunque obviamente en lo lingüístico aparece reflejado eso afectivo. Bueno, contar o leer en voz alta es un acto comunicativo. Y en la comunicación hay elementos que no se pueden obviar, que hay que tener en cuenta. Uno es el emisor, quien cuenta o quien lee. Otro es el receptor, quien escucha o quien escucha. Otro es el contexto, otro es el canal, otro es el código y otro es el mensaje. Entonces yo creo que todos estos elementos, no sé si me olvidado alguno, creo que no. Todos estos elementos son muy importantes en este proceso de comunicación que es leer o contar un cuento. Es muy importante tenerse en cuenta uno mismo y contar lo que uno quiera contar, lo que a uno le emocione, lo que a uno le mueva, porque todo eso va a estar ahí en el momento del cuento. Si eliges un cuento que a veces a las maestras les pasa de forma utilitaria porque quieres conseguir que coman espinacas o porque quieres conseguir que controlen esfínteres o porque quieres conseguir que valorar al niño diferente o porque quieres conseguir lo que sea. Yo creo que en ese caso, cuando eliges un cuento solamente por eso, y no por eso, y además porque sea un cuento que tú quieres contar o porque sea un cuento que tú consideras que tiene un valor literario increíble, yo creo que cuando solamente elegimos los cuentos porque los vamos a usar estamos de alguna forma haciendo que eso, que es la literatura, tanto oral como escrita, y que es un arte, deje de ser un arte, porque lo utilitarizamos y lo instrumentalizamos. Y yo creo que los cuentos enseñan muchas cosas, pero lo fundamental en un cuento, en una historia, ha de ser el placer por escuchar. Y no otra cosa. Sobre todo si queremos tener lectores que lean por placer, que esos son lectores que van a leer toda la vida. La mayor parte de las veces se considera la lectura como una forma de conseguir tener mejores estudiantes, de que haya mejores calificaciones, porque la enseñanza pasa por la comprensión de la lectoescritura, porque toda nuestra enseñanza pasa por la lectura y la escritura, en el mundo occidental, obviamente, no en África, no en muchísimas partes de Asia y no entre las culturas originarias americanas. Bueno, pues como todo pasa por la lectoescritura, hemos instrumentalizado tanto el leer y escribir que la gente cuando considera que ya está formada deja de leer. Eso pasa muchísimo. De hecho, los niños leen porque nosotros los adultos establecemos esa relación con los niños a través de los libros. Los adolescentes dejan de leer porque les obligamos y porque les proporcionamos lecturas que no tienen nada que ver con ellos, porque las prescriben los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras, y las prescriben porque hablan de determinados valores, pero siempre la voz narrativa es una voz muy didáctica, una voz que no tiene que ver con la voz que ellos escuchan dentro de sí. Y por esa razón dejan de leer. Y además porque leer es un acto solitario, no en el comienzo de los tiempos, no en el comienzo de nuestro aprendizaje cuando somos niños, pero sí cuando somos adolescentes. Nadie le lee a un adolescente, que es una cosa penosa y tristísima. Yo no sé por qué se abandona el acto de leer en voz alta a los jóvenes. Y luego ya cuando somos adultos no tenemos tiempo para nada y consideramos que leer es una pérdida de tiempo. Fijaos, mi primer viaje que fui a Latinoamérica, que estuve como en 6 países diferentes, dando talleres sobre literatura infantil y juvenil en lengua castellana y valorando los, eh, los, eh, los proyectos de lectoescritura de centros. El más interesante lo escuché en Costa Rica, lo vi en Costa Rica. Llegué a un centro escolar y la secretaria del centro me dijo, es el momento de ahora leo, lo siento, tengo que dejarla. Y me dejó allí con un libro en las manos. Fijaos, qué importante. A las cosas que nos acercamos desde el corazón y que buscamos que sean placenteras, no se obliga. No se puede obligar a leer a un niño. Bueno, se puede obligar a leer a un niño, pero desde luego obligando a leer no hacemos un niño lector.
Es muy importante establecer otro vínculo, que es de lo que hemos venido hablando todo el rato. Establecer un vínculo desde lo afectivo, animar a la gente, ser un mediador ahí. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Que en lo que se refiere a placeres, obligar no es una buena estrategia. Y bueno, hasta aquí todo lo que quería contaros. Espero que disfrutéis un poco con esta charla, tanto como yo he disfrutado aquí con vosotras esta mañana, en esta charla sobre literatura, literatura oral, literatura escrita, cuentos, historias, libros y personas que contamos y personas que escuchamos. Muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí a la biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht en su feria del libro de este año tan extraño que nos está tocando vivir, 2020. Gracias.